Como si necesitáramos más problemas. Ahora, en las últimas jornadas, después de lo que se supo que estaba pasando en China, con una cantidad de lugares que fueron incluso evacuados para que fueran luego desinfectados, y una neumonía que ataca en particular a los niños. Un virus aparentemente desconocido. Después se fue a Europa, ya esta semana llegó a Estados Unidos, generó más de un centenar de casos, por ejemplo, en Ohio, pero se espera que se distribuya por el resto del país. ¿Hasta dónde llegará eso? ¿Quién sabe? Pero de lo que es el comienzo de este elemento que ya está comprobado, surgió en China, es que comenzamos el programa. Hospitales de toda China están colapsados por una oleada de una extraña neumonía infantil. Según la prensa local, los centros sanitarios se han visto desbordados de niños enfermos a medida que un brote de esta enfermedad se intensificaba en ciudades de todo el país, incluida Pekín. ¿Se trataría esto del nuevo brote de un virus parecido al COVID-19? Promet, un sistema de vigilancia disponible al público que monitorea brotes de enfermedades humanas y animales en todo el mundo, emitió una notificación detallando una epidemia de neumonía no diagnosticada en niños. Este mismo sistema fue el que dio la voz de alarma a finales de diciembre del 2019 sobre un virus misterioso que acabó siendo el SARS-CoV-2. En un comunicado señalan sobre el brote de una enfermedad no diagnosticada que afectó a niños. Ante la alerta, la Organización Mundial de la Salud anunció que ha pedido a las autoridades chinas información detallada sobre el reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil. Es importante el estado inmunitario del huésped, ya que repercute directamente en la gravedad de la infección. Estos son los síntomas más comunes que pueden durar varias semanas y hasta meses: escalofríos, fiebre, tos, cefalias, mialgias, artralgias, malestar general. Los expertos señalan que la mayor parte de los casos de neumonía son leves y limitados, aunque en alguna ocasión se han producido casos fulminantes. Y ahora poder conversar nuevamente con un caballero que fue un guía extraordinario durante todo el desarrollo de esa pandemia tan horrorosa que mató a millones en el mundo y a más de 1 millón aquí en Estados Unidos. Le digo bienvenido nuevamente al especialista en enfermedades infecciosas, Carlos Torres Viera. Doctor, mil gracias. ¿Cómo está? Buenas noches, un placer. Siempre a la orden y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en su programa. Muchas gracias. Debemos preocuparnos, hay necesidad de empezar a pensar en algún tipo de medida, doctor, con lo que está saliendo de China después del horror que surgió en China con el COVID-19. Mira, desafortunadamente la información es bien limitada. Yo ahorita diría que no, que yo creo que ahorita podemos disfrutar, creo que el final de noviembre y diciembre sin problema. No está muy claro qué es lo que está pasando en China. Fíjate, la información es muy escueta. Eso que señala el reportaje sobre Promet es una red que usamos mucho los médicos también, pero una red que recoge información de cualquier tipo, incluso reproducción de prensa, y eso es básicamente lo que se está reproduciendo. Y reportes verbales, reportes de radio, reportes de prensa. Entonces no es muy exacto. Hay varias cosas que hacen sospechar que esto no es un nuevo virus. ¿Cuáles son esas cosas? Uno es que sí, es verdad que está afectando a niños, es una neumonía. El gobierno chino lo que ha dicho es que es una combinación de distintas infecciones bacterianas y virales. Están hablando de virus sincitial respiratorio, o están hablando de un virus que se llama, una bacteria que se llama micoplasma, etcétera. Y bien podría ser eso realmente. El hecho de que nada más esté ocurriendo fundamentalmente en niños y que en adultos no estén ocurriendo casos, sugiere que es un virus que efectivamente afecta más a los niños, como ocurre con muchos de estos virus respiratorios, sobre todo los niños jóvenes que no han tenido exposiciones a esos virus, pero que los adultos, como han tenido exposiciones a esas bacterias o virus en el pasado, no están haciendo manifestaciones severas. Si esto fuera un virus como el de SARS, que nadie ha visto ese virus en vida, entonces empieza a afectar a toda la población sin distinción. Puede ser que sea peor en una edad o en otra, pero no hay por qué limitarse siempre a una edad. Entonces, desafortunadamente la información es limitada. Desafortunadamente con China ha pasado en 2 ocasiones de que la información fue escueta y no franca.
Desafortunadamente tenemos organismos como la Organización Mundial de la Salud que a la hora de la verdad sirven bastante bien para coordinar procesos, sirven muy bien cuando los países quieren colaborar, pero está de manos atadas cuando los países no quieren colaborar, sea que ese país es China o en el futuro si fuera Estados Unidos, cualquier país que no quiere dejar entrar a la Organización Mundial de la Salud, Claro. no le quiere abrir sus récords, etcétera, no hay nada que la Organización Mundial de la Salud pueda hacer. Entonces estamos un poco limitados, pero en líneas generales no me suena, no me llama la atención por esas cosas que te dije, sobre todo con lo de que está limitado en niños, a que es algo de preocuparse. Y la otra cosa es que es verdad que China está teniendo sus primeros gran brotes después de la gran apertura que ellos hicieron, después de estar muy encerrados. Y nosotros también vimos que hubo unos repuntes de virus más temprano el año pasado con el virus, con esos mismos virus que ellos están mencionando. Entonces pudiera ser que esto simplemente es el reflejo en China de lo que nosotros vimos en menor escala el año pasado aquí en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, ¿cómo se está dando la temporada de gripe, de catarro? Fíjate, la temporada hasta ahora se está dando de la manera que uno espera, ¿no? Empezó ya la influenza, quizás empezó influenza la temporada un poquito más temprano del usual, pero nada tampoco que no hayamos visto en algún momento en el pasado. Están circulando los virus típicos respiratorios, estamos viendo COVID, estamos viendo influenza, estamos viendo ese virus sensitivo respiratorio y estamos viendo otros virus que usualmente empiezan a circular justamente en esta época del año. Entonces, nada normal, siempre el periodo de invierno, por decirlo así, en los Estados Unidos, a pesar de que aquí en Miami no tenemos un invierno formal, siempre termina llenando los hospitales con cuadros de respiratorios, tanto en adultos como en niños. Entonces, hasta ahora no hemos visto nada fuera del usual. Doctor, qué gustazo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias a usted y saludo a tu oyente. El doctor Carlos Torres Viera, especialista en enfermedades infecciosas. Vamos a otro tema, tiene que ver con lo que le pasó a Derek Chauvin, el policía que básicamente mató a George Floyd, el hombre que terminó su vida con una rodilla de Chauvin sobre su cuello. Vean, escuchen lo que le ocurrió ahora a Chauvin en la cárcel. Ataque contra el ex policía condenado por el asesinato del afroestadounidense George Floyd en el estado de Arizona. La Agencia Federal de Prisiones informó que Derek Chauvin fue apuñalado en la Institución Correccional Federal de Tucson, donde cumple una condena de 22 años y medio por el crimen cometido en 2021. Sin revelar su nombre en un comunicado, la autoridad confirmó la agresión e informó que el reo fue auxiliado por los empleados de la cárcel y después enviado a un hospital local para recibir tratamiento y evaluación. Chauvin, un ex policía blanco, se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de 9 minutos en una calle de Minneapolis, a pesar de sus súplicas antes de morir asfixiado. El caso, que quedó grabado en video, desencadenó masivas protestas por justicia racial ese año. Y ahora algo que se reporta viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero en este caso tenemos algunos datos específicos. Y ocurre en ese famoso y temido cruce del Darién. Cuando se pasa del área de Panamá a Colombia, estas son esas caminatas interminables de gente que viene a Estados Unidos tratando de encontrar una vida mejor. Aparte de lo que representa el sufrimiento de tener que caminar por millas y millas, y hay mucha gente que termina colapsando en el camino, la organización Médicos Sin Fronteras reporta que en lo que va de este año ha atendido más de 400 casos de violaciones a mujeres y a niños. Incluso, se habla de lugares donde los criminales tienen organizado un mecanismo en el que arrastran mujeres, niños de familias que no pueden pagar lo que les exigen que paguen y los meten en carpas, violan ya sean a esas mujeres o a esas niñas y a niños también, y esto ha generado horror porque muchas veces se hablaba de lo que estaba ocurriendo pero no se sabía de su magnitud. Les reitero, más de 400 casos reportados por Médicos Sin Fronteras. Recuerden, hay mucha gente que sufre algo de este tipo y por distintas razones no se atreve a reportarlo.